Vamos a comenzar entonces recordando que esta geometría básica tiene figuras planas, es decir, que tenemos cuadrados, pues, de esta manera, cuadrados, rectángulos, bueno, esto en realidad parecía un rectángulo, pero la idea de hoy es que demos un pasito más bien por encimita de todas estas figuras y nos centremos en los triángulos que van a ser las figuras que ustedes van a estar estudiando un poco más a fondo en sus próximos semestres. De hecho, en el semestre que van a comenzar. Me quedo por acá. Entonces, recordemos que en el cuadrado tenemos todos los mismos lados. Y para todas las figuras, entonces vamos a escribir un perímetro y un área que pues obviamente ustedes no deben sabérselo de memoria, pero lo ideal es que por lo menos lo manejen, ¿cierto? Entonces recordemos que el perímetro de un cuadrado pues es 4 veces L y el área va a ser L al cuadrado. Ahora, por ejemplo, con un rectángulo, sabemos que este lado va a ser igual y este va a ser igual a este. Por lo tanto, vamos a tener entonces un perímetro de 2A más 2B. Y un área, el área del cuadrado es A por B. ¿Okay? Entonces, básicamente, vamos a usar estas dos figuras y también el círculo. ¿Cierto? El círculo con un radio y un diámetro. Radio. Recordemos entonces que el diámetro de un círculo es igual a 2 veces el radio. ¿Sí? Y el perímetro de un círculo lo vamos a tomar como una longitud. En este caso es 2 veces pi por el radio. Recordemos, para los que todavía no tienen claro la diferencia entre perímetro y área, el área va a ser el sombreado de la figura, lo estoy mostrando acá, el sombreado de la figura, y el perímetro va a ser coger una, no sé, una cuerda y tomarle todas las longitudes, ¿cierto? Todos estos conceptos, cuando ustedes entran a las materias como geometría euclidiana o geometría vectorial, los profesores, la mayoría van a tener presente que ustedes esto ya lo saben, entonces la idea de este espacio es que lo recordemos todo y cualquier duda me la digan para que cuando empiecen sus materias pues esté todo súper claro. Continuamos entonces, el perímetro o longitud de un círculo es 2pi por r, que sería el radio, y el área va a ser pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Ok, bueno, pues estos son los conceptos generales, pero la idea de hoy es que nos centremos en los triángulos. Ahora, vamos a ver los elementos de un triángulo. De esta manera, entonces, el triángulo va a tener los vértices, ¿cierto? Estos. Yo les voy a llamar A, B y C. Vamos a tener los lados, es decir, yo tengo un lado completo, que en este caso va a ser AB, luego BC, y luego AC. ¿Cómo lo escribimos con la notación? Entonces, los lados se escriben una línea arriba, AB, línea arriba, BC, y línea arriba, AC. Esta como notación de una recta. Luego entonces la longitud de estos lados la vamos a nombrar de otra manera. Esta longitud la vamos a nombrar A, esta longitud B y esta longitud C. ¿Cuál es la diferencia entre nombrarlo con línea
y longitud. Pues esta ABC minúscula hace referencia a un número exacto. Esto no tiene origen, es decir, no tiene un vértice de origen ni de final, sino que simplemente es un número, 12, 2, 4, etc. Y bueno, y ahora los ángulos. Ponemos este color para los ángulos. Poquito. Entonces, tenemos ángulos internos, que serían estos. Vamos a llamarlos con la letra griega beta, sigma y teta. Y los exteriores, que en este caso serían este ángulo de acá, este ángulo de acá, y este. Y los vamos a nombrar, bueno, ahí no se ven como la diferencia entre interiores y exteriores, entonces los voy a poner de otro color, porque es muy importante diferenciar entre ángulo interior o exterior, porque más adelante vamos a ver un teorema que nos ayuda a encontrar esos ángulos interiores o exteriores. Entonces vamos a nombrar los ángulos exteriores como omega. Ok. Vamos a escribirlo por acá. Estos son los ángulos exteriores. Y en rojo tenemos los ángulos interiores. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Listo. Como no hay dudas, entonces comencemos con los teoremas que vamos a usar para solucionar los ejercicios de triángulos. Entonces, por acá, teoremas. Entonces, el primordial y que deben siempre recordar es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces vamos a decir que teta, ¿ves? Ese sigma más beta más teta, que son los interiores, son iguales a 180 grados. Además de ese, vamos a decir que los exteriores son 360 grados. Entonces, 360 grados. Y también hay una relación que nos dice, estas son las principales y que las van a usar en algún momento, pero obviamente hay un montón de reglas y teoremas para los triángulos. Por ahora estas son las básicas. Nos dice que, por ejemplo, si tenemos un ángulo exterior, voy a pintarlo por acá, este X va a ser igual, este ángulo exterior que yo estoy pintando acá, va a ser igual a la suma del interior que esté, o sea, el interior que esté al otro lado del triángulo, más el contrario. ¿Me van a entender? Es decir, que X va a ser igual a sigma más B. Bueno, entonces estos son los teoremas que vamos a aplicar para los ejercicios. ¿Alguna duda con respecto a ellos? Sí, ¿podrías por favor repetir el último? Que no lo entendí. Básicamente, el último lo que nos dice es que si queremos encontrar un ángulo exterior, lo que vamos a hacer es sumarle dos de los interiores. O sea, el ángulo, digamos, yo quiero este exterior. Entonces yo tomo en consideración, sumo los dos ángulos interiores que estén contrarios a ese punto. ¿Me hago entender? Vamos a hacer por acá otro triangulito. Digamos que yo tengo el triángulo así.
Por acá tengo un exterior, por acá tengo otro exterior. Ahí. Un momento. Otro exterior. Por acá tengo otro. Entonces a mí me están pidiendo, por ejemplo, que yo saque cuánto es exceso. Ay, qué pena la bulla. Este exterior, si me dicen cuánto es este exterior, entonces lo que yo voy a hacer es coger este interior y sumarlos. Listo, entendido. Listo. Vamos a hacer un ejemplo más numérico. Con respecto a este teorema para que les quede mucho más claro. No, pero esos ángulos así no me gustan, esperemos. Listo, entonces, por ejemplo, me dicen, este ángulo exterior es de 126 grados. Y me dicen que este ángulo interior es 8x y este ángulo acá es de 6x. Pues básicamente me dicen cuál es el valor de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces digo, 126 grados va a ser igual a 6x más 8x. Entonces, listo. 126 grados es igual a 14x. Y pues hago el despeje. 126 grados dividido 14 es igual a x. Por lo tanto, entonces x es 9 grados, ¿cierto? Ahí lo viste mucho más claro. Ana, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando vamos a tomar los grados, por ejemplo, el que veo el exterior de 126 grados, ¿debemos suponer una línea imaginaria que continúa el triángulo o él debe llegar hasta el otro lado? ¿Me hago entender mi pregunta? Sí, la línea imaginaria es básicamente esta. Digamos que tenemos este vértice, ¿cierto? Estos son los tres vértices. Y yo lo que hago es una línea imaginaria que me extienda cada uno de los vértices. Puede ser hacia este lado o hacia este lado. Ya, acá tengo un ángulo exterior y acá tengo otro ángulo exterior. Esos dos ángulos exteriores vienen valiendo lo mismo, ¿no? Sí, esos dos ángulos son iguales. Por ejemplo, digamos que este es θ1 y este es θ2. Son iguales. θ1 es igual a θ2. Dale, Y perfecto. es lo mismo en cada uno de los vértices. Pero, por ejemplo, para el teorema que estamos tomando acá, que nos decía que la suma de los exteriores es igual a 360, pues tenemos que tomar solamente uno, ¿cierto? Pues si tomáramos los dos de cada vértice, pues tendríamos que multiplicar toda la ecuación por 2. ¿Me hago entender? Sí, está claro, Ana, gracias. Listo, perfecto. Entonces, a ver, otro ejemplo de estos teoremas. Un momento. Otro triangulito. De esta manera. Bueno, me queda un poquito salido. Esta tecnología, bueno, este es 100 grados. Por acá 7x y por acá 3x. Pues básicamente me están diciendo, calcule de nuevo el valor de x. Calcular x. Ahora, ¿cuál teorema voy a aplicar? Pues que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados.
Entonces digo, bueno, 100 grados más 7x más 3x es igual a 180 grados. Y despejo. Entonces acá nos quedaría 10x igual a 180 grados menos 100 grados. Es decir, que 10x es igual a 80 grados. Por lo tanto, entonces la x va a ser igual a 8 grados. ¿Lo ven? Entonces, es muy sencillo encontrar uno de los valores de los otros de los valores de los ángulos internos o externos usando estos teoremas. En este caso usamos el de los ángulos interiores y en el otro pues el de los ángulos exteriores. Hagamos un ejemplo un poco más complejo. Pero hasta ahora, ¿alguna otra duda? Mientras yo hago el esquema por acá. Bueno. Okay. Entonces, en 2 minuticos, yo hago por acá el esquema del siguiente ejemplo. Ok, básicamente este es el esquema que me piden nuevamente encontrar el valor de x. Entonces, calcular x. Calcular x. ¿Cómo lo harían ustedes aplicando los teoremas que ya tenemos? Vamos a llamar estos vértices A, C, este vértice C. Creo yo que podemos calcular los ángulos externos de A y C y con eso calculamos el ángulo externo de D, ¿no? Ahí C. Pero, por ejemplo, en este caso no sabemos cuánto es teta ni sigma. Y debemos hallar x. Se puede asumir que 20 y 30 se pueden sumar. Lo vamos a solucionar sin asumir los valores. Ah, bueno, ya. Así, tomándolo como una variable. Ah, listo. Bueno, entonces, vamos a tomar el triángulo mayor. Entonces, tomando el triángulo ABC. Si ven esta notación, pues es triángulo, obviamente, signo de triángulo ABC. Bien. Hay muchos proveedores, les aconsejo que lo escriban así, ABC, porque hay unos que se pegan con esas cositas súper pequeñas, pero no importa, bueno. Este es el triángulo mayor, entonces, para el triángulo mayor, yo cojo los ángulos interiores, entonces digo que 80 grados más, en este vértice A yo tengo 2 sigma más 3 sigma, esto significa que voy a tener 5 sigma, pero lo voy a escribir acá para que lo dejemos denotado. Y lo mismo en el otro vértice, o sea, 2z más 3z, y esto lo voy a llamar, esto va a ser igual a 180 grados. Ahora sí simplifiquémoslo un poco. 80 grados más 5 sigma más 5 teta igual a 180 grados. La idea es que lleguemos como a una ecuación que nos pueda servir para la siguiente, entonces simplifiquemos un poquito. Bueno, pues paso por paso. 5 como factor común acá en teta más sigma y 180 grados menos 80 grados
Esto nos quedaría que teta más sigma igual a 100 grados dividido 5. Y pues 100 grados dividido 5 da 20. Entonces tenemos la primera ecuación que sería que la suma nos da 20 grados. Esta es nuestra primera ecuación. Llamémosla 1. Esto está muy feo. La llamamos 1. Y ahora sí tomemos el triángulo que nos interesa, que es el ADC. Entonces, tomando el triángulo ADC, vamos a hacer lo mismo, ángulos internos. Bueno, ¿por qué sé que son ángulos internos? Porque el que me están preguntando, esta X, pues es interno de este triángulo, ¿cierto? Entonces vuelvo y planteo lo mismo, digo X más 3 sigma más 3 teta es igual a 180 grados. Y entonces yo digo que X más, acá un factor común de 3, teta más sigma igual a 180 grados. Y como yo ya sé que teta más sigma es 20 grados, lo reemplazo. Entonces, reemplazando 1, yo ya sé que X más 3 por 20 grados es igual a 180 grados. Y bueno, acá ya puedo saber cuál es el valor de X. X nos daría 3 por 20, nos daría 120. X es igual a 180 grados menos 60 grados, es decir que X es igual a 120 grados. Y esa es nuestra respuesta, el valor de X. ¿Alguna duda? Yo tengo una. Cuéntame. Milagrosamente tuvimos factor común en los dos, ¿cierto? Hipotéticamente, en el caso en el que no tengamos ese factor común, ¿cómo se podría resolver? Pues básicamente, si yo no tengo ese factor común, digamos que yo, no sé, es que como lo altero acá. Digamos que yo ya tenga 6 sigma más 2 teta. No, esto tiene factor común. Más 7. 7 tetas. ¿Cierto? Esta va a ser a la B. Es el otro ángulo. Digamos que yo llegué a esta ecuación. ¿Cierto? Esta es mi ecuación 1. Lo que yo debo buscar en la siguiente ecuación, es decir, en esta, es que yo pueda usar esta que ya encontré. Por ejemplo, en el primer caso, en el término, en los triángulos grandes, yo no necesariamente tengo que sacar factor común, sino que tengo que llegar a una ecuación que luego pueda reemplazar en la siguiente. ¿Me hago entender? Uno puede maquillar la ecuación, la segunda ecuación. ¿Cómo hay que maquillarla? eh, Hay una propiedad, digámoslo así, donde, por ejemplo, le dicen a uno que uno no puede tener raíces en una ecuación, ¿cierto? Es como un ejemplo. Sí. Y Ujú. uno lo que hace es que multiplica por ese mismo número, pero con raíces para poder evitar ese caso. Eso es algo como un maquillaje, como para evitar esa situación. Uno podría, digámoslo así, de esa misma forma evitar esto, o es decir, solucionarlo, llegar a ese punto donde la primera ecuación pueda adaptarse a la segunda. Sí, sí, es que la idea es llegar a un sistema de ecuaciones que tenga solución y ya se busca la manera de solucionarlo. En este caso, solamente encontramos una ecuación, pero van a haber ejercicios más complejos que tengan 2, 3 ecuaciones y ya buscarle la solución. Ok, De hecho, una de las geometrías que ustedes van a ver, que se llama geometría vectorial, es sobre encontrar estas ecuaciones y cómo solucionarlas. No sé si alguna vez han escuchado Gauss-Jordan,
solución de ecuaciones por como el tanteo de reemplazar acá y todo eso. Más adelante van a ver entonces la solución de ecuaciones mucho más largas. Por ejemplo, 4 ecuaciones, 4 variables, 5 ecuaciones, 5 variables, etc. Pero bueno, todo empieza desde esto básico, que son los teoremas para poder encontrar esas ecuaciones. Listo, entonces, si no hay más dudas, continuemos con... Deme un minuto, por favor, yo reviso por acá. Bueno, hablando sobre triángulos, entonces vamos a hacer toda la clasificación de triángulos. Es decir, ustedes saben que tenemos clasificación de, bueno, no, ustedes saben, no, la idea es que repasemos eso, que tenemos triángulos que se clasifican según sus ángulos y según sus lados. Entonces, los triángulos según sus lados pues estos van a ser el equilátero, el isósceles y el escaleno, ¿cierto? Recordando todo esto, entonces, como es un triángulo equilátero, un triángulo equilátero lo dibujamos con todos sus lados iguales, de esta manera, más o menos, todos sus lados iguales, es decir, que si yo tengo un vértice A, B y C, entonces el lado AB va a ser igual al lado BC y va a ser igual al lado ACA. ¿Cierto? Y además de esto, un triángulo equilátero va a tener siempre los ángulos de 60 grados. Todos sus ángulos internos son 60 grados. El ángulo lo podemos denotar con este signo y escribimos, por ejemplo, el ángulo BAC. El ángulo BAC es el vértice B, viene a A y hacia C, es decir, este 60 grados que yo tengo por acá. Y puedo decir también que es igual al BCA, y que es igual al ángulo, nos falta ABC. Y todos son iguales a 60 grados. A ver si esto se puede reducir un poco. Les voy a pasar por aquí. Creo que ahí se puede ver. Continuamos entonces, por ejemplo, con el triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, pues básicamente es de esta manera, donde yo sé que, por ejemplo, este lado es igual, este lado es igual a este, y este ángulo es igual a este, ¿cierto? ¿Cómo lo escribimos? Entonces decimos que si yo tengo un vértice A, B y C, entonces los lados AB van a ser igual a BC. Y pues el ángulo θ, que ya sabemos que van a ser iguales en estos dos puntos. Ahora, un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno, si no tiene nada similar, es decir, todos los lados son diferentes, creo que ahí más o menos se logra ver, pero no, voy a dejar uno en el que se logre más notar la diferencia. Por ejemplo, así. Bueno, no se informa. Sí, de esta manera.
donde acá, por ejemplo, este va a ser un ángulo A, un ángulo A, B y C, y todos van a ser diferentes. Entonces tenemos mis vértices A, B y C, y el lado AB va a ser diferente al lado BC y va a ser diferente al lado CA. Y los ángulos igual también van a ser diferentes. En este caso, pues estamos hablando de ángulos interiores, ¿cierto? Entonces, teta, beta, sigma es diferente a eta y es diferente a sigma. ¿Listo? Todo esto como recorderis, pues de lo que ya se supone que sabemos. ¿Cierto? Entonces, estos son triángulos según sus lados, pero también tenemos triángulos según sus ángulos. Aquí la tilde. ¿Y cuáles son esos triángulos según sus ángulos? Entonces yo ya tengo triángulos rectángulos, tengo triángulo acutángulo y triángulo obtángulo. Ay. A ver, obtusángulo. Que, bueno, pues yo me imagino que más adelante se van a dar cuenta que estos términos uno no los usa, sino que simplemente, bueno, dice, bueno, es un triángulo isósceles, sé que los lados son iguales, etcétera, pero bueno, la idea es que lo recordemos para tenerlo bastante presente. Entonces, un triángulo rectángulo de esta manera tendrá 90 grados por acá. Y sabemos, pueden ser diferentes sus longitudes, es decir, que B, C y A van a ser diferentes. Y tengo los vértices A, B y C. Alguno está hablando, es que escuché como que alguien habló, pero muy suave. Ok. Sabemos que el ángulo ABC es 90 grados. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, estos ángulos internos, este es teta y sigma, entonces teta más sigma tienen que ser igual a 90 grados, por lo que sabemos que ya uno es 90 grados. Entonces, si lo sumamos, pues nos darán 180 grados. Además, un teorema súper importante para los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. Digámoslo por acá. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que si yo tengo esta longitud al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos. Entonces, la longitud, esta longitud va a ser la hipotenusa de este triángulo. Y C junto con A son los catetos. Para que recordemos, un triángulo rectángulo, entonces va a tener el 90 grados y los dos lados que están formando el 90 grados son los catetos del triángulo y el contrario o el opuesto es su hipotenusa. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Alguna anotación sobre esto? Entonces, para el acutángulo,
Para el acutángulo, básicamente lo que tenemos es que todas las medidas internas, todos los ángulos internos son menores a 90 grados. Entonces van a ser básicamente un triángulo de esta manera. Sí, más o menos ahí se logra evidenciar que este teta, este teta, y este sigma, todos son menores a 180 grados, a 90 grados. Menor a 90 grados, beta menor a 90 grados y sigma menor a 90 grados. Esa es la única característica que tiene este triángulo. Entonces pasemos con el obtuso ángulo. Pues básicamente nos dice que hay un ángulo que va a ser mayor a 90 grados. Entonces es un triángulo más o menos de esta manera. ¿Cierto? Donde este ángulo sería el que es mayor a 90 grados y los demás entonces tienen que cumplirme la condición de que sumados den 180 grados. Entonces, teta es mayor a 90 grados y la suma entre teta y beta pues tiene que ser menor a 90 grados, por lo que contrarrestan el teorema que ya habíamos visto. De nuevo, ¿alguna duda hasta ahora? Estas serían las clasificaciones entonces de los triángulos. Vamos a hacer entonces unos ejercicios con respecto a esto. Empezamos con uno sencillo. Por ejemplo, me dice, calcule X de nuevo. Y yo tengo un triángulo rectángulo. De esta manera, rectángulo por acá. Y me dicen, este es X, 41 grados. Y además de eso, me dicen que yo halle el valor de A de acá, porque este mide 21 y este 29. Si está un poco pequeño, no sé cómo se agranda acá. No se sube. Bueno, así me quedó el esquema. Entonces, para hallar el ángulo interno, entonces para encontrar X, sabemos que X más 41 nos tiene que dar 90 grados. Por lo tanto, entonces mi X va a ser 90 grados menos 41 grados que yo ya tenía. X va a ser 49 grados. X da 49 y para la longitud, pues aplico teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, para encontrar A, yo digo, bueno, el teorema de Pitágoras me dice que B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? En este caso, la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa de mi triángulo es esta, la contraria al ángulo de 90 grados. Entonces sería 29 grados al cuadrado va a ser igual a 21 al cuadrado. Ay, pues sí es 21 grados, pero voy a meter el grados ahí. 21 al cuadrado más esta A que yo estoy buscando al cuadrado. Por lo tanto, entonces yo voy a tener 29 al cuadrado, nos da 841, y 21 al cuadrado es 441 más A a la 2. Entonces despejamos el valor de A. En este caso sería 841 menos 441 es igual a al cuadrado.
Esto significa que 400 es igual a A cuadrado, entonces A va a ser igual a 20. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Ok, entonces vamos a solucionar otros ejercicios más. La mayoría son de encontrar ángulos internos o ángulos externos. Entonces, por ejemplo, de nuevo, encontrar X, calcular X. Pero ahora, este es un triángulo isósceles. Es un triángulo de esta manera. Y me dicen, este es el valor K, este es mi valor K, son iguales. Este es mi ángulo rectángulo. Y yo sé que este ángulo de acá es 20x más 5 grados. Como yo sé que es un triángulo rectángulo, entonces yo sé que el valor que yo tenga acá, este va a ser 45 grados. ¿Cierto? ¿Qué más puedo subir ahí? No, eso es todo. Y como yo sé que es 45 grados, entonces este 20x más 5 grados debe ser igual a 45 grados. Esto para que ambos nos den sumados 90 grados, ¿cierto? Entonces, hallemos el x, 20x es igual a 40 grados, o sea que x nos daría igual a 2 grados. Super. ¿Alguna duda? Vamos a hacer entonces un último ejemplo, mucho más, más complejo. Voy a hacer el esquema por acá y me dicen que debo hallar θ. Listo. Este es el triángulo. Sé que este ángulo mide 25 grados. Este ángulo mide 65 grados. Este es el θ que yo debo hallar. Y los vértices, estos son A, E, C, D. Ok, entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo hallaríamos el valor de sigma? Entonces, no sé si alcanzaron a escuchar que les había comentado que la solución de este triángulo es básicamente por trazados imaginarios. El trazado imaginario que
realice acá, entonces fue una línea desde el vértice B, bueno, es perpendicular a 90 grados, de esta línea AC, y la llevo hacia C, es decir, que me va a continuar con el 25 grados que yo tenía en ese vértice, y además de eso, este ángulo exterior pues va a ser de 65 grados, al igual que este vértice T. ¿Alguna duda con este trazo? Pero si no es mucha molestia, yo creo que empezar desde el principio porque no se le entendía nada. Ok, no, no hay ningún problema. Pues básicamente lo que dije es que para este ejercicio debemos hallar un sigma, ¿cierto? Entonces, tenemos dos triángulos. Vamos a borrar esta lado. Tenemos dos triángulos de esta manera. Me dicen que en este ángulo sigma tengo 25 grados, en este otro vértice 65 y no me dan nada más. No sé las longitudes, no sé más ángulos. No sé de qué otra manera creerían ustedes que se puede solucionar. La idea es encontrar el ángulo que nos están diciendo ahí. Por ejemplo, si yo supiera este ángulo de acá, pues podría ser ángulos internos, ¿cierto? O este de acá. Pero ahí tendría dos incógnitas, entonces pues no es la idea. Por un ángulo exterior, pues sería básicamente lo mismo porque no lo sabemos, entonces estaríamos agregando un valor desconocido a este término. Entonces voy a hacer el trazado que les había mostrado. Básicamente es tener una línea paralela a esta. ¿Sí? Acá hay 90 grados. La continúo hasta que toque la línea AD y la extiendo hacia C. Acá me quedaría un ángulo de 25 grados y acá un ángulo de 65 grados. Ahora, teniendo este trazado, ¿cómo creen ustedes que ahora sí podría encontrar ese valor? Yo veo que en B y C hay un triángulo rectángulo. Primero podemos resolver ese, ¿no? Resolver, Pero- escuché un poquito. Este triángulo rectángulo, pues, Sí, ese, o sea, primero comenzar resolviendo ese y ya con los datos de ese resolver a B y ya luego pasar a C. Pues yo creo que según yo, pues sería más fácil encontrar el ángulo que está en el vértice C. Ya tenemos ahí 65, que son 130. ¿Cuánto hace falta eso para llegar a ay, qué pena, 130? ¿me repites, por favor? Escuché, se me está entrecortando, debe ser mi wifi. Profe, Hola, sí, ya. ¿Aló? Profe, hola, ¿me repites, por favor, que te escuché muy entrecortado? sí, profe. Bueno, ahí tenemos un triángulo cuando usted hizo el trazado, ahí está entre el ángulo C, ¿cierto? Lo mejor sería hallar por esa parte. Ya tenemos que dos ángulos valen 65 y 65. Y usando el teorema de los ángulos internos, tendríamos que 65 y 65 son 130. De eso solo faltan 50 para 180. Entonces tendríamos que el ángulo C
son 75 grados, más 65 serían otros 140. Entonces, el ángulo A, ese no sé, teta alfa valdría 130, 180, 40 grados. ¿Sí me escucha, profe? Es que le en 50 grados. Se me entrecortó. Deje de compartir pantalla un Pero rato. pues básicamente es jugar con todos estos ángulos y los teoremas. ¿Qué? Se le está escuchando muy entrecortado. No sé si usted me alcanzó a escuchar todo lo que dije. El compañero nos dijo que acá 50 grados, ¿cierto? Sí, profe, pero no se ve la pantalla, por lo menos en mi caso no. Ya. Ya se está viendo. Ahora sí. Ajá, que 50. Que tendríamos ahí que 50 más 25 es 75. Y 75 más 65 son 130. De 130 a 180 son 40. Pues, y ahí tendríamos el ángulo alfa entre el triángulo AC y D. AC y D. Entonces, está más 25 grados, más 50 grados. Listo. Se dio 75, 65, 120. Ah, no, 140. Pero sí, es una manera de solucionarlo y llegamos a la respuesta que nos daría 40 grados. Entonces la respuesta es 40 grados. Y esta es una manera de verlo. Otra manera de verlo es que habíamos hecho el planteamiento de este ángulo externo. Entonces está el teorema con los ángulos externos que nos decía que θ más 25 grados es igual al ángulo externo. Entonces, pues llegamos a la misma respuesta. El ángulo externo menos 25, θ nos da 40 grados. ¿Cierto? Hay distintas maneras de encontrarlo, distintas formas, unas más largas que otras, pero pues llegamos al mismo resultado y eso es lo importante. ¿Alguna duda? Bueno, chicos, entonces esto era lo que les traje el día de hoy. ¿Tienen alguna otra duda? Recordamos entonces principalmente los tipos de triángulos, según sus lados, según sus ángulos. Recordar obviamente el teorema de Pitágoras, que podemos hacer el teorema de Pitágoras obviamente con problemas aplicados. Digamos que te dicen, no sé, estás en una torre y la torre mide 2 metros, vamos a tirarle un cable para que se sostenga de, no sé, 3 metros. Entonces, ¿a qué longitud lo tenemos que poner? Etcétera, que son diferentes aplicaciones del teorema de Pitágoras. Obviamente, estos 3 teoremas súper importantes de los triángulos para que los recuerden: ángulos interiores igual a 180, ángulos exteriores igual a 360, y pues este teorema diferente del ángulo exterior. Obviamente no hay que dejar a un lado los problemas sobre áreas y perímetros, tanto de círculos como de rectángulos y cuadrados. Esto es algo más de memoria. Y bueno, no sé si quieran que realicemos más ejercicios o dejemos hasta acá. Tírese otro así como el último. Pero como el último.
Vamos a ver. Tengo uno por acá. Es este triángulo. Estos ejercicios los van a ver en varias geometrías. En geometría euclidiana, no sé si todos son de ingeniería de sistemas, los de sistemas no ven euclidiana, pero las otras carreras vemos euclidiana y hay una sección bastante extensa sobre todos los teoremas de triángulos, que son muchísimos, en serio no se imaginan, pero pues si todos son de sistemas, no hagan caso omiso de eso. Vamos conversando, todos son de sistemas, cuenten. Yo soy de ingeniería civil, por ejemplo. ¿Ingeniería qué? Perdón. De civil. Yo nunca les di como mi introducción. Yo estudio ingeniería civil y ya estoy en séptimo semestre. Por acá hay varias personas que están diciendo que son de sistemas. Ok. Entonces, y como les mencioné, los de sistemas no ven euclidiana, entonces no tienen que ver estos triángulos. Pero sí ven geometría vectorial, que básicamente es la solución de ecuaciones a las que llegan. Y creo que ven otra geometría, pero no me acuerdo cuál, la verdad. Entonces, está este ejercicio y nos dice calcular X si el valor de teta más sigma es igual a 140 grados. No sabemos cuánto vale la M, no sabemos cuánto vale sigma ni teta. Vamos a escribirle acá los vértices. Este es el vértice A, B y C. Este es el Q, R, P, P. Listo. Tómense ahí unos minutos para que piensen cómo hallarían X, o si tienen una hojita para que lo rayen y miren qué resultado llegan. Vamos a escribir por acá el resultado. La respuesta es que X es igual a 20 grados. Bueno, chicos, ¿tienen alguna idea de cómo se soluciona? El triángulo A, B y C es equilátero, ¿cierto? No lo sabemos. Ajá. Pues solamente nos dicen esto. No, entonces no sería equilátero porque el ángulo C, el ángulo del vértice C valdría 40. Pero el ángulo puede valer 40, pues sabemos que vale 40 porque le hacemos la suma de ángulos internos. Eso sí lo podemos afirmar. Bueno, no sé si ya encontraron una manera para solucionarlo, pero he estado viendo yo que, por ejemplo, acá necesitamos usar algunas propiedades que no hemos visto. Por ejemplo, este ángulo X es igual a este ángulo M. Y este ángulo de 40
es igual a este ángulo de acá. Son unas propiedades que nos dicen, los voy a poner por acá, nos dicen que, ¿cómo lo pongo? Tengo una línea de esta manera, otra línea por acá, paralela. Bueno, pues ahí no están muy paralelas, pero eso, así. Y otra línea paralela así. ¿Cómo lo dibujo? Sí, pues básicamente es esto. ¿Cierto? Entonces, el ángulo que hay acá interior es igual a este exterior. Y el ángulo que hay acá interior es igual al exterior contrario. Pues básicamente el ejercicio se soluciona con el teorema. Me imagino que debe tener una forma numérica con las propiedades internas, etcétera, mucho más largo, pero yo lo vería más por este lado. Que entonces esto me dice que m es igual a x y que 40 es igual a 60 menos m. Bueno, y ahora teniendo esto, Pero entonces acá en las azules no sería al ladito, sino en el de abajo, ¿no? ajá, sí, es este. Yo sí le veía algo raro. Bueno, y ahora pues básicamente lo que podemos hacer es sumar ambas ecuaciones. Entonces, si nosotros decimos que m más 40, esto nos da igual a x más 60 menos m. Menos 2, pero que pesa nuevamente, ¿cierto? Menos 2, m. Las m no se nos paran, entonces no es sumándolo. Creo que este ejercicio, por ponerme a buscarlo rápido, lleva otro teorema. Ese teorema nos dice que este ángulo más este es como de los dibujos. Básicamente, digamos que yo tengo entonces este polinomio, este cuadradito así. Y voy a tomar que x más 40 nos va a dar igual a si yo sumara este lado, bueno, es decir, nos va a dar igual a m más 60 grados menos. ¿Okay? Y bueno, entonces ahora sí, nuestras m se van a cancelar y nos va a dar que x más 40 es igual a 60 grados, es decir, que la x nos daría 20 grados. Es un poco enredado porque tiene otros de los teoremas que no tocamos,
pero podemos buscar otro ejercicio que tenga los teoremas que sí tocamos. Este un poco más parecido a los que ya habíamos solucionado, de los que nos dicen que calcular X. Estos son nuestros valores conocidos. Este es un 55. No sabemos cuánto es este ángulo de acá, no lo sabemos. Lo dibujé más o menos como un 90 grados, pero no sabemos cuánto es. ¿Cómo lo solucionarían? Recuerden llenar la asistencia, por favor. ¿Alguna idea de cómo solucionarían este ejercicio? Pues, como el primer lugar donde yo buscaría información sería en ese ángulo que mide 50, pues está sobre otra línea recta, entonces uno asumiría que el otro ángulo que forma con el otro triángulo pues sería 180, pues sumaría en total 180. Entonces uno estaría como ¿Te refieres a este 180 menos triángulo? 50 y ahí sale la información ¿Te refieres a al de la X. este? Sí, Este. Listo, entonces, por ejemplo, primero tendríamos que saber cuál es el valor de este ángulo de acá. Del B. Por ejemplo, yo cogería el de ese mismo. Y Ajá. entonces sabemos que el de 50 más 45 y más el otro deberían de dar 180. Entonces sabemos que 180 menos 50 y 45 nos dan 85. Ya tenemos ese ángulo B. Y ya después cogemos los 85 más los 55 y miramos a ver cuánto nos falta para que sea 180 y esa sería la X. Sí, No, perfecto. Pues a mí como resultado me da 80, que X vale 80. a mí me dio 30. A mí 40. Espérenme en un momento, yo reviso por acá cuál es la Profe, porque respuesta. es cierto, 50 más 45 da, No, 40, tiene razón, da 40, fue un error mío. 40 más 5, 95, ¿cierto? 95 más los otros 55 da 150. Y la resta de eso a 180 da 40. Me da 30. No. No, 40, 40, 40. A ver, Como vamos que a no, sumar ustedes les dio un X resultado. más A mí 55 no me más dio nada. 85. No, profe, no, profe, no, profe. 50 más 45 da 85. No, 95. Sí, 95 a 180, sí, 80. 85. Ajá, 85. Y luego sumamos X más 55 más 85 igual a 180. O sea que la X 40 grados. 40. Ya están volando. ¿Vieron? Meros ingenieros nosotros, ay María. Bueno, chicos, ya llenaron todos la asistencia. Sí. Sí. Estoy viendo por acá que hay otro ejercicio ahí como chévere. ¿Dónde va?
Vamos a hacer el último y ya. Pues si quieren, como ustedes quieran, la verdad, ustedes son los que dirigen esto. Hacemos otro ejercicio. Sí. Listo, entonces, calcular X. Este ejercicio nos dice que tenemos acá, esto vale 2x. Este ángulo vale 2x. Nos dicen que este lado es un lado A y es igual a este lado. Luego nos dicen que este es un lado B y es igual a este. Ah, pero yo lo dibujo súper diferente. Bueno, y más o menos son iguales. Este B es igual a este B de acá. Y ya. Hallemos X. Tomen entonces unos minutos para que piensen cómo solucionarlo. Como nos dicen que los dos lados iguales, entonces son triángulos isósceles. Bueno, chicos, ¿tienen alguna idea? Para serte sincera, no. Yo solamente resuelto el primer triángulo y ya. Listo. Yo estoy esperando que entonces- ustedes lo resuelvan, pues. La verdad, por un lado. Bueno, como sabemos que es isósceles, entonces vamos a llamar a este ángulo igual a este. Llamémoslo sigma. Vamos a llamar a este ángulo igual a este. Llamémoslo beta. ¿Cierto? Entonces, sabemos que esos dos lados, esos dos ángulos en ambos triángulos son iguales. Nuestra X es esta, pero esa X estaría acá, ¿cierto? Y lo que necesitaríamos entonces solamente es encontrar estos dos valores, ¿cierto? Estos dos ángulos. ¿Cómo los voy a encontrar? Pues primero encontrando estos externos. Y yo sé que una línea recta, ¿cierto? Pues tiene como ángulo 180 grados. Por tanto, entonces, para este triángulo, que voy a pintar acá, este triángulo, pues como no le puse vértice acá, pongámosle un vértice D y a este E. Entonces, tomando el triángulo BDC, yo sé que este ángulo de acá, este ángulo, digámosle θ, va a ser θ más 2 beta igual a 180 grados, ¿cierto? Por lo tanto, entonces θ es 180 grados menos 2 beta. Mi idea es encontrar el ángulo complementario, es decir, el ángulo que me da lo que le falta para llegar a 180. Entonces, este ángulo, este primer ángulo que yo voy a tomar acá, este va a ser igual, no sé, llamémoslo omega. Omega más θ van a ser 180 grados precisamente porque debe cumplir que es una línea recta, ¿cierto? Entonces, omega, reemplazo lo que ya me había dado de θ, más 180 grados menos 2 beta es igual a 180 grados.
Profe, Eso perdona, es- una pregunta. Y veo que no soy la única como que tiene la duda. ¿Por qué se deduce que el ángulo de ahí, debajito de B, X, es X? ¿Sí me entiende? Esta X, Ajá. eh, ay, ahorita, como lo pensé, espera, se me olvidó. Eh, a ver, hagamos el cálculo por acá. Yo tengo esto, esto, X, ay, 2X, Z. Ese valor, acá estoy revisando y no lo da el enunciado. Yo no lo escribí. Por eso fue que ahorita lo puse tan rápido. Sí, no lo han enunciado. Es un dato conocido. Listo. Ok. Me dan 2 minutos, por favor. Ya voy. Ok, hay otras dudas. Entonces, retomando, si ya sabemos que ese valor es X, pues necesitamos encontrar estos dos ángulos de este triángulo. Encontramos el primero que nos dio 2 veces beta. Y como vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro triángulo, es decir, vamos a tomar este triángulo para hallar el valor del ángulo correspondiente. Entonces vamos a tomando el triángulo BAC, decimos lo mismo, entonces vamos a tomar este ángulo como un teta. Bueno, no, este es un teta 1 y este es un teta 2, porque no sabemos si son iguales, ¿cierto? Entonces, teta 2 más 2 sigma es igual a 180 grados. Entonces, teta 2 va a ser igual a 180 grados menos 2 sigma. Por lo tanto, el complementario, que vamos a tomarlo como un omega 2 más un teta 2 a 180 grados, nos va a dar de nuevo, teta 2 nos va a dar 2 veces sigma. ¿Cierto? Entonces, este es 2 veces sigma. Me voy a llevar esta figurita para la siguiente página. Y entonces, borremos, esto no tendrá por trazos. Ya esto no lo necesito, esto tampoco. Básicamente ya tengo solucionado este triángulo que es el que me interesa, ¿cierto? Entonces, teniendo ya ahora este triángulo solucionado, ahora sí aplico que X más 2 sigma más 2 beta nos dan 180 grados. De aquí, saquemos el factor común del 2 y pasemos esta X a restar. Es decir, que vamos a llegar a la ecuación de que
llegamos a esta ecuación 1. ¿Sí? Ahí. Esta es nuestra ecuación 1. Y ahora vamos a tomar el triángulo. Tomemos el vértice en B. Es decir, yo sé que yo tengo en B, es esta línea. B tengo esta línea que se parte así. Entonces tengo en este lado 2x. Acá tengo beta, x y sigma. Y sabemos que la suma de todos es 180 grados. Entonces, 2x más beta más sigma más x es 180 grados. Pero beta más sigma es la ecuación 1. Entonces reemplazamos 2x más 180 grados menos x sobre 2 más x igual a 180 grados. ¿Cuánto nos daría esta x? Entonces, por pasos, 3x más 180 grados más x sobre 2. Esto le podemos poner, bueno, hacemos esta suma como la quieran hacer. Pues yo lo voy a hacer así. Esto me daría continuamos por acá. ¿Cuánto les dio el valor? A mí me daría que 5 medios de x es igual a 180 grados sobre 2. Quiere decir que x es 180 sobre 5, ya que x es 36 grados. ¿Quién más lo hizo? Para que rectifiquemos y le dio este valor. Yo pensando que no había espacio. Bueno, si nadie más lo hizo, entonces confiemos en que simplifique bien. Y el resultado entonces de la x sería 36. Oh my God. Bueno, no. Hagamos un recuento de este ejercicio que creo que de pronto fue un poco confuso para ustedes. Entonces teníamos estos triángulos, ¿cierto? Bueno, esta x, olvidé ponerla que era conocida. Sabíamos que teníamos dos triángulos isósceles, por tanto este ángulo es igual a este y beta igual a beta. Cogimos, sabiendo que en una línea recta el ángulo es de 180 grados, entonces cogimos primero el triángulo BDC y la suma de los ángulos internos, que sería el θ1 más estos dos angulitos, ¿cierto? Llegamos al θ1 y ahora sí, aplicando la línea recta, decimos que θ1 es igual a 180 grados y le quito, bueno, el ángulo que yo necesito es W1, o sea, omega 1. Y le tengo que sumar el θ1 y ambos ángulos deben darme 180.
Por tanto, omega 1 me dio 2 veces beta. Y exactamente lo mismo en el triángulo contrario que nos dio 2 veces sigma. ¿Ahí había alguna duda? Entonces, luego teniendo 2 veces beta y 2 veces sigma, hicimos la suma de los ángulos internos, x más 2 veces sigma más 2 veces zeta igual a 180. Sacamos un factor común del 2 y llegamos a la primera ecuación, que luego, al reemplazarla sabiendo que en este vértice todos los ángulos deben ser 180 grados, tomamos 2x, x y la suma de beta más sigma, que ya la sabíamos por la ecuación anterior, lo reemplazamos y simplemente fue sustituir. Llegar pues a la simplificación de que era 36 grados. ¿Tienen alguna duda? Sí, toda esa última parte ahí. Hola. Sí, que toda esa última parte ahí queda en blanco. Ay, qué pena, no le entiendo. ¿Qué? Si puedes repetir toda esa última parte. Ah, bueno. Habíamos dicho que llegábamos a estos dos Sí, después de la ángulos. ecuación. Ajá. Después de la ecuación lo que hicimos fue coger el vértice B y sabemos que como esto es una línea, todos los ángulos que tenga el vértice deben ser igual a 180, pues porque es una línea y tiene que dar 180, tiene que estar en un ángulo de 180. Entonces lo sumamos y vimos que tenemos beta más sigma y esto lo podíamos reemplazar y ya todos nos quedó en término de x. Y ya acá despejamos la x. ¿Cómo la despejamos? Entonces, 2x más x, 3x, más este fraccionario. Y yo, la forma en que yo lo simplifico es que multiplico este 3x por este denominador, o sea, 3 por 2, 6, dividido 2, para que me quede en el mismo fraccionario y hacer esta suma más rápido. Entonces, si lo tengo en el mismo fraccionario, pues es básicamente poner el mismo denominador y sumar los numeradores. Mismo denominador, sumar los numeradores. Entonces, 6x menos x daría 5 y 180 medios, ¿cierto? 5x sobre 2 y 180 medios. Este 180 medios lo paso a restar, me queda 180 menos un medio, pues el medio. Y bueno, entonces me cancelo con este 2. Este 5 pasa a dividir y me daría 36 grados.